Buenas noches, vamos a iniciar hoy día ya haciendo la parte práctica de lo que son los algoritmos. ¿Listo? Vamos a colocar un problema clásico y básico de programación. ¿Listo? O sea, vamos a escribir acá, escribir un algoritmo. Ya, un algoritmo que permita realizar la suma de dos números enteros. ¿Ya? Vamos a suponer que este es el problema que tenemos que resolver. O sea, tenemos que trabajar con un algoritmo que nos permita realizar la suma de dos números enteros. Entonces, la idea es que si esos números son el 5 y el 2, nos tiene que salir como resultado el 7, ¿no es cierto? Si después metemos, de acuerdo a lo que es un algoritmo, ¿no? O sea, preciso, finito, definido, si metemos después un 10 y un 5, tendría que salirnos el resultado de 15, ¿no es cierto? Esa es la idea. Entonces, cuando tenemos un problema así, siempre analicen estas tres tareas básicas: la entrada, el proceso y la salida. Siempre, no lo hagan directo, ¿de acuerdo? Sobre todo para los que están aprendiendo a programar. Los que tal vez ya saben programar o tienen idea, bueno, ya lo van a hacer un poco más directo. Pero vamos a empezar siempre analizando cuál es la entrada, cuál es el proceso y cuál es la salida. ¿Listo? Entonces quiero sumar dos números. ¿Qué necesito en la entrada? ¿Quién me dice? ¿Qué se necesitará en la entrada? Los números. Los datos de entrada van a ser esos números, exacto. Esos datos de entrada van a ser dos números enteros, en este caso, ¿no es cierto? En la entrada necesito dos números enteros, ¿ya? Ahora, ustedes saben que esos números enteros van a entrar como datos, ¿no es cierto? Datos es toda la información que requerimos para programar, ¿no es cierto? Y esos datos no los podemos manejar como datos, sino los tenemos que manejar como variables, ¿no es cierto? Una variable es un dato al cual le asignamos un nombre, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuyo valor después puede cambiar y en realidad en función a la entrada esos valores van a ir cambiando. Entonces, esos dos números enteros van a ser dos variables. A las variables nosotros les podemos dar nombres, ¿no es cierto? O sea, son datos con nombres. Como en matemáticas sabemos llamarles X, Y, Z, ¿no es cierto? Podemos llamarles así o podemos darle otro nombre a las variables, ¿no? Un nombre más entendible. Entonces, miren, les podemos llamar, digamos, si quieren, número 1 y la otra variable, o sea, número 1 y la otra variable, número 2. Puede ser una idea de variables. Podemos llamarles también, si queremos, A al primer número, al otro número B, etcétera. ¿De acuerdo? Solo hay que tener un cuidado. O sea, el nombre de una variable puede ser un alfanumérico, ¿ya? Solo hay que tener el cuidado de que su nombre no tenga espacios. O sea, si a su variable le llamen número espacio 1 y número espacio 2, ya no va a funcionar, porque va a pensar que esto es una variable y esto ya es el literal de un número entero, ¿no? Entonces ya no va a reconocer como si fuese una variable. Su nombre tiene que estar así, junto, ¿de acuerdo? Entonces le vamos a llamar a una número 1, número 2. Miren, esas van a ser nuestra entrada. Entonces cuando queremos sumar dos números, entonces enteros, en nuestra entrada vamos a, obviamente, tener dos números enteros y las variables van a ser número 1 para recibir al primer número y número 2 para recibir al segundo número. ¿Qué se haría en el proceso? Una vez que tendríamos que sumar, exacto. O sea, ¿cuál es el operador para la suma? Les he mostrado en algoritmos, en programación. El operador es esto, ¿no ves? Un operador aritmético, el más. Entonces, tengo que hacer que número 1 se sume a número 2. Esto va a ser el proceso. Y este resultado, o sea, que de esta suma, lo tengo que asignar a una variable también. No puedo manejar esto, realizar una operación y tenerlo en el aire.
Al igual que cuando en matemáticas nosotros sumamos esto, 5 más 3, no queda así en el aire. Ponemos un igual y su resultado, ¿no es cierto? ¿Sí? En este caso, esto ya está mostrando este resultado y tiene que igualarse a una variable. ¿Ya? Tiene que igualarse a una variable. Entonces, a esa variable le vamos a llamar suma. ¿Ya? La suma, en otras palabras, va a ser igual a número 1 más número 2. Pero les había indicado acá que la asignación, para asignar valores, no es el símbolo igual. Les he mostrado en algoritmos que es otro símbolo la asignación. ¿Cuál es la asignación? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la asignación? El igual no va a funcionar. ¿El más? No, está mal. Es el signo menor con el guión medio. No van a repasar, ¿listo? ¿Ya? Van a repasar. Entonces miren en el proceso, número 1 más número 2, y eso lo asigno a esta otra variable suma. Necesito asignarlo, el resultado de esa operación, necesito asignarlo a una variable. No puedo mantenerlo en el aire. Miren, entonces en el proceso vamos a hacer esta operación, número 1 más número 2, pero no puedo dejarlo en el aire, tengo que asignarle una variable. Entonces aquí voy a tener una variable más que también, que va a ser y se va a llamar suma. ¿Listo? Eso sería en el proceso. ¿Qué hago en la salida? ¿Qué es lo que tendría que desplegar o mostrar? El resultado. ¿Y el resultado dónde está? ¿En qué variable está? Salida. ¿En salida? No, la salida no es una variable. En la suma, exacto. Suma. El resultado está en esta variable que le he llamado suma. Podría llamarle resultado, pero yo lo estoy llamando suma. En la salida lo que tengo que mostrar es la suma. Miren, un ejercicio clásico, o sea, un algoritmo que nos permite realizar la suma de dos números, requiere en la entrada dos números enteros, porque nos dice que esos números tienen que ser enteros. Obviamente tengo que tenerlo como variables, ¿no? Número 1, número 2. En el proceso voy a sumar, utilizando ese operador de suma, los voy a sumar y lo voy a asignar a otra variable, porque no pueden quedar en el aire. Y en la salida, ese resultado que está en esta variable suma es lo que se va a mostrar, lo que se va a desplegar. ¿Listo? Entonces miren, aquí están los tres pasos básicos de la informática, ¿no? Esto lo vamos a hacer ahora en el pseudocode. ¿Ya? Todos deben tener instalados ya el pseudocode. Los que puedan abrirlo lo abren y si no después lo van a trabajar. Ahorita lo estoy abriendo. Lo voy a volcar un segundito. Voy a abrir acá un navegador. Que me cargue esto. Y lo voy a volcar. Ahí está. Ahí creo que se va a notar un poquito mejor, ¿no? Y voy a tal vez traer esto para mostrarles un poquito mejor esto acá. Lo vamos a arrastrar aquí. Y ahí, espero que así se vea mejor. ¿Listo? Quiero ver ambas pantallas. ¿Listo? Entonces, miren, esta es cuando ustedes abren el pseudocode, entonces una aplicación que ya saben nos va a permitir hacer correr los algoritmos, les aparece directamente aquí un editor, aquí pueden escribir. La idea es aquí escribir código. ¿Ya? Entonces, es para trabajar directamente con algoritmos. Lo voy a borrar lo que está. ¿Ya? Lo voy a borrar. ¿Ya? Todo lo voy a borrar. Para hacerlo desde el principio. ¿Ya? Todo algoritmo es finito. Tiene un inicio y tiene un final. ¿No es cierto? Es por eso que las palabras que tienen que empezar aquí en este editor es algoritmo. ¿Ya? Esto implica el inicio del algoritmo. Y miren, se pone color azulito, porque si escribe otra cosa, no se coloca color azulito. Todo lo que se coloca de color azul, lo voy a ampliar un poquitito más, todo lo que se coloca de color azul es una palabra reservada. O sea, una palabra reservada es una palabra que tiene un significado especial en este editor, que hace algo. Y en este caso el algoritmo está mostrando el inicio del algoritmo. Y el fin del algoritmo es con esto. Fin así unido. Algoritmo.
¿Ya? Entonces miren, también se coloca de color azul. No hay espacios. ¿Listo? Si le coloco aquí un espacio, fin algoritmo, ya miren, el algoritmo se pinta, sigue azulito porque piensa que es el inicio del algoritmo y el fin ya se ha puesto negro. Ya no lo está reconociendo. La palabra, la sintaxis, que es la forma de escribir, no se olviden, es así, unido, fin algoritmo. ¿Ya? Ahora, si quieren pueden escribir, miren, acá hay una... Pueden escribirlo así, algoritmo con A mayúscula o todo con mayúscula. Igual va a funcionar, va a reconocer. ¿Ya? Miren, algoritmo. Con pura mayúsculas me lo ha reconocido. O sea, este editor del pseudocode no es case sensitive, se dice. O sea, da lo mismo escribir en mayúsculas o minúsculas. Incluso tal vez podrían hacer algo así. Así jugarse si quieren, si no tienen mucho tiempo. Digo, si tienen mucho tiempo, pueden jugarse así. Miren, igual reconoce, ¿no? Pero, si bien reconoce todo lo que es mayúsculas o minúsculas, la combinación de todo esto, como nosotros vamos a ver después un lenguaje de programación que no es case sensitive, o sea, que es diferente mayúsculas que minúsculas, todo lo vamos a tratar de escribir con pura minúsculas para irnos acostumbrando ya al lenguaje de programación que vamos a ver. ¿Listo? Entonces miren ahí, algoritmo y fin algoritmo. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué más? Una vez, o sea, esto indica el inicio y el fin del algoritmo. Un algoritmo es finito, no se olviden, ¿no es cierto? Tenemos que controlar que sea finito, tiene un inicio y tiene un final, ¿no? Al algoritmo hay que darle un nombre, ¿listo? Le vamos a asignar un nombre. Le voy a llamar yo ejemplo 1. El nombre del algoritmo es como también el nombre de una variable, no puede tener espacios. Cuidado, hagan ejemplo espacio 1. Aquí el pseudocode, el editor va a pensar que este ejemplo es algo y este 1 ya es un número entero. Entonces, y les va a dar error cuando hagan funcionar su algoritmo. Entonces, el nombre del algoritmo también tiene que estar en una sola palabra. Yo le voy a llamar ejemplo 1. ¿Listo? ¿Ya? Y aquí ya, entre lo que es algoritmo y fin del algoritmo, ¿no es cierto? Aquí al medio vamos a escribir todo lo que va a ser el algoritmo. A esto se le dice el cuerpo del algoritmo, ¿ya? Ahí vamos a empezar a escribir todo lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Ahora, en la entrada habíamos nosotros definido que tiene que haber dos números enteros, ¿no es cierto? ¿Sí? Número 1 y número 2. O sea, aquí hay dos variables que aparecen, ¿no? Aquí hay una tercera variable que aparece, la variable suma. O sea, en total, en nuestro análisis que hemos hecho acá, en esta entrada, proceso y salida, están apareciendo tres variables. Hay tres variables, número 1, número 2 y suma, ¿no? Son esas tres las variables enteras. Número 1, número 2 y la otra variable es la suma, ¿no? Son tres variables. Nosotros acá al empezar el algoritmo, tenemos que declarar estas variables. El hecho de declarar una variable implica darle un nombre y decirle de qué tipo de dato va a ser esa variable. Hemos aprendido 5 tipos de datos, los enteros, los reales, las cadenas de caracteres, los caracteres y los lógicos o booleanos. Entonces tiene que ser uno de esos 5 tipos. ¿Listo? Y en este caso, las tres variables, número 1, número 2 y la suma, son del tipo de dato entero. ¿No es cierto? Son números enteros. Porque acá, si sumo dos números enteros, el resultado va a ser otro número entero, ¿no? No puede ser esto una cadena de caracteres ni nada por el estilo, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que hacer, una vez que hemos hecho el análisis y hemos empezado el algoritmo, es declararnos estas tres variables. Entonces, para eso colocamos definir y luego el nombre de la variable, número 1, así. Miren, definir número 1, estamos definiendo la variable número 1 como decimos entero. Estamos declarando y estamos diciendo que número 1 va a ser una variable del tipo entero. Miren, definir es una palabra reservada, se ha puesto con azul.
como entero también son palabras reservadas. Se ha puesto color azul. Ahí tengo definido una variable. Ahora, todas las instrucciones que vengan acá, al finalizar dentro del cuerpo del algoritmo, tienen que tener un punto y coma. Esta es una instrucción. He definido una variable. Entonces, es una instrucción que se tiene que ejecutar. Voy a colocar acá un punto y coma. ¿Listo? No se olviden que un algoritmo y un programa es una secuencia de instrucciones que se van a seguir, se van a ejecutar una tras otra, ¿no es cierto? Y en realidad estas son instrucciones. Esta es una primera instrucción donde estamos definiendo el número 1 como entero. Podríamos acá también ya definir, miren, definir número 2 también como entero. Miren, ahí está. Tenemos dos variables y podríamos colocar aquí también definir la variable suma que va a agarrar ese resultado como entero también, ¿no? Porque la suma de dos enteros me va a dar otro entero. Ahí están definidas nuestras tres variables. Aquí podría colocar, si fuese real, como real, ¿no es cierto? ¿Sí? Si fuese una cadena, como cadena de caracteres, ¿no es cierto? ¿Sí? Etcétera, etcétera. Miren, ahí me está reconociendo esas palabras, ¿no? Que les he pedido que se aprendan de memoria, ¿no? Y hemos tomado una evaluación en la anterior clase precisamente de todo esto. Te interesaba saber y tienen que saber. Si de momento no se acuerdan, no dominen, revisen la teoría. ¿Listo? Ahora, si bien resulta así algo incómodo o definir en tres líneas, esto se puede simplificar en una sola. ¿Ya? En vez de escribir, como son del mismo tipo de dato, los tres son enteros, miren, número 1, número 2 y suma son enteros, se puede hacer en una sola instrucción. ¿Cómo? Bueno, siempre y cuando sean del mismo tipo de dato, ¿no? Entonces, miren, digo número 1 y después de eso puedo escribir número 2, o sea, una coma, número 2, coma, suma, y digo como entero, o sea, separados por coma los nombres de las variables. Y todas van a ser del tipo entero. Y ya no necesito estar escribiendo todo esto. Miren, en vez de tres líneas o tres instrucciones, lo estamos haciendo en una sola instrucción. ¿Qué es lo más cómodo? Porque son del mismo tipo de dato. Si no fueran del mismo tipo de dato, para cada tipo de dato puedo hacer otra instrucción. Digamos, tengo, no sé, un n1, n2 como real. Estos sí van a ser números reales, ¿no? Pero no podría colocar aquí, digamos, n1, n2, no voy a hacer eso, sino va a asumir que son enteros. ¿Listo? Y ojo, si utilizo el mismo nombre de la variable en dos lugares diferentes, también va a dar error, porque solamente puede definirse una vez un nombre de la variable. ¿Listo? Entonces ahí, si estos fueran reales, tienen que venir acá, no queda de otra. ¿Listo? Entonces esa es otra forma de escribir de manera de definir, perdón, las variables. ¿Listo? Ahora miren, en la entrada, o sea, ahorita solamente hemos definido las variables. Y en lo que es la entrada tenemos que requerir esos dos números. Tenemos que pedir el valor de número 1 y número 2. O sea, se nos tiene que pedir esos datos. Número 1 y número 2. Entonces, la idea es capturar esos datos. ¿Cómo capturamos esos datos? O sea, la idea es que cuando este algoritmo corra, se le pida al usuario, o sea, a la persona que está utilizando el algoritmo, se le pida que introduzca primero el número 1 y luego el número 2. ¿Ya? Entonces, para pedir el número 1, aquí en el pseudocode nos va a salir un alert, ¿ya? Con un input. ¿Ya? Nos va a salir, como estamos todos en modo móvil, nos va a salir un alert para que pidiendo esos datos. Para pedir eso, se escribe esta instrucción, leer, ya sí, leer, y la variable que quiero leer, número 1. Esa es una instrucción. Miren, es una instrucción, lo voy a terminar con un punto y coma. Cuando esta línea de código se ejecute, va a salir un alert y nos va a pedir el número 1. ¿Listo? Miren, hasta ahí lo voy a probar. O sea, ahorita tengo algoritmo ejemplo 1
defino 3 variables y pido el valor de la variable número 1. Aquí me va a salir un alert para que ingrese el valor del número 1. Y va a terminar el algoritmo porque no hace nada más. Pero hasta ahí lo vamos a probar. ¿Cómo probamos esto? O sea, cuando lo probamos le decimos que vamos a hacer correr este código. Ya lo vamos a ejecutar, vamos a correrlo. Y para correr este código, ustedes aquí arribita tienen este tipo play, ya que sirve para ejecutar. Cuando le hago un clic, este código se va a ejecutar y se va a declarar el algoritmo, va a definir estas variables. Estas primeras acciones no las vamos a ver porque no estamos desplegando nada en pantalla. Esto se va a ejecutar rápido, no lo vamos a poder percibir, y después de esto nos va a pedir, va a lanzar una alerta pidiéndonos esto, ¿de acuerdo? El número 1. Miren, voy a hacer correr, hago correr, miren, directamente ingreso un valor para la variable número 1, me está pidiendo, y esto es obviamente un alert donde yo puedo colocar una variable, digamos el 2. Ya haya terminado, miren, metiendo el 2 ha terminado mi algoritmo porque no estoy haciendo nada más. ¿Listo? Miren, y obviamente me lleva una pantallita, una pestañita que dice resultados. Puedo volver al editor haciendo un clic acá nuevamente, ¿sí? Y aquí ya estoy otra vez en el editor. Entonces, la idea de un programa, ¿no es cierto?, es que las instrucciones se van a ejecutar de manera secuencial, paso a paso, ¿no es cierto? Primero esto y luego lo que escriba después. Y ahorita está funcionando así. Miren. Entonces en la entrada tengo que leer el número 1 y también tengo que leer el número 2, no me tengo que olvidar. Entonces aquí para leer ese número 2 voy a colocar leer número 2. ¿Ya? Y punto y coma, es una segunda instrucción. Si hasta ahí hago correr, cuando se ejecute esto, va a definir estas variables, me va a pedir con un alert el número 1 y después que introduzca el número 2, el número 1 me va a pedir con otro alert el número 2. Miren, voy a hacer correr. Bien, ingrese un valor para la variable número 1, 4 digamos ahora, o sea, es la idea, ¿no?, de un algoritmo, puedo probar con varios valores. E inmediatamente, miren, me vuelve a aparecer otro alert donde me dice ingrese un valor para la variable número 2, digamos un 6. Aceptar. Y de momento ahí termina. Termina ahí porque no estoy haciendo nada más. Simplemente estoy pidiendo esos datos. Y he introducido el 4 e he introducido el 6. Está leyendo esos valores. ¿De acuerdo? Eso es lo que tengo que hacer en la entrada. Ahora, ¿qué hacemos en el proceso? Wow, tenemos que calcular esa suma. O sea, la suma va a ser igual a número 1 más número 2, ¿no es cierto? Entonces acá, bueno, en la entrada es eso. En el proceso, lo voy a separar con unas líneas. Voy a decir que la suma, la asignación, no se olviden, signo menor con el menos, unido. Si lo ponen con espacio no va a funcionar. Esto ya les he explicado también. Entonces miren, número 1 más número 2. Y esto es una instrucción también. ¿No es cierto? Punto y coma. Hasta ahí estoy haciendo el proceso. ¿No es cierto? Entonces esos números se van a agarrar, se van a sumar y el resultado de esa suma se va a cargar en esta variable que también le hemos llamado suma. ¿Listo? Ese es el proceso. Y ahorita si lo hago correr, bueno, nos va a salir el alert para meter el número 1, el alert para meter el número 2, pero esto no nos va a mostrar, porque si bien está realizando la operación va a ser interna, no se va a desplegar nada hasta que nosotros no mostremos. Nosotros tenemos que decirle que también muestre ese resultado. Miren, ahí el resultado de la suma no nos va a mostrar, porque no lo estamos desplegando. ¿No? Ahí termina. Pero después de esto, internamente ya he hecho la suma. Obviamente no estamos desplegando todavía el resultado. Y es por eso que en la salida decimos que tiene que mostrarse la suma. ¿De acuerdo? Entonces, para mostrar la suma, nosotros vamos a colocar esto. O sea, si queremos desplegar algo en la pantalla para decir este es el resultado de la suma, se escribe esta instrucción. Para desplegar algo en la pantalla es escribir, así. Miren, se va a marcar de color azulito. Y
puedo colocar acá una cadena. Las cadenas de caracteres se escriben entre comillas dobles, ¿no ve? Y decir, miren, el resultado es, digamos, así bonito, dos puntitos, ¿no ve? Para separarlo. Y acá en las cadenas nosotros podemos, se dice adjuntar a la cadena, la palabra correcta es concatenar a la cadena, un valor numérico. Podemos concatenar, se llama concatenar. No va a agarrar el número propiamente dicho, sino lo que va a hacer es adjuntarlo, concatenarlo a esta cadena. Entonces, el resultado que queremos mostrar nosotros es el resultado, el valor que está en la variable suma. Para concatenar se coloca una coma y luego el nombre de la variable. ¿Miren? El resultado es, cierro las comillitas obviamente porque es la cadena que se va a desplegar. Ahí coloco suma, esa es mi instrucción, y al final de cada instrucción coloco un punticoma. Entonces, estamos definiendo las variables porque al hacer el análisis de la entrada, del proceso y la salida, ¿no es cierto?, hemos detectado que necesitamos tres variables, las hemos definido, tres variables enteras, ¿no? Número 1, número 2 y la suma. En la entrada hemos pedido esos números, el número 1, el número 2, en el proceso los estamos sumando, los estamos asignando a la variable suma, y en la salida para desplegar suma le estamos dando algo de elegancia nada más, ¿no? Algo de pinta. Estamos haciendo el resultado es, estoy concatenando una cadena, las cadenas de caracteres ustedes saben que se escriben entre comillas dobles, y le voy a adjuntar, le voy a concatenar a esto el valor que está aquí en la variable suma. Y aquí se coloca una comita, aquí al medio, ¿no es cierto? El resultado es, cierro las comillitas, hasta ahí es esta cadena que quiero desplegar, coma y suma. Tendría que funcionar. Miren, vamos a probar ahora. Voy a hacer correr y me pide un número, ingresa el número 1, digamos el 15, ese es un número entero, aceptar. Otro número, el 10, digamos, aceptar. Y miren, el resultado es 25, me está realizando la suma. Si lo hago correr, otra vez, puedo meter otros números, digamos el 87, aceptar, con el 123, digo aceptar, y miren, el resultado es 210. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, este es nuestro primer algoritmo. Seguramente, si no lo van a trabajar así, o si se van a olvidar un punto y coma, les va a salir error. Por ejemplo, acá yo, miren, al intento, en esta línea 6, esto les he dicho que es pegado. Lo voy a escribir así separado. ¿Ya? No hago caso al docente y lo escribo separado. La asignación es el menor y el menos, así el guión medio unidos, pero digamos que lo escribo así. Si quiero hacer correr, miren, me sale error. Miren, dice datos incorrectos, ¿ya? Y lo interesante es que acá me dice la línea. En la línea 6, en la columna 9, donde hay el signo menor, ahí está el error. O sea, aquí me indica dónde está el error. Línea 6 y en la columna 9 por caracteres. Miren, justo en la línea 6, y si contamos aquí los caracteres, ahí miren, 1, los espacios en blanco se ven cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aquí, justo donde el menor, hay algo raro, dice, y es porque no he seguido la sintaxis, no he seguido la forma, entonces obviamente no está corriendo, ¿no? Entonces tiene que ser así, unido. Si acá también no le hago caso al docente, digo, le voy a llamar al algoritmo ejemplo espacio 1, así, estoy poniendo harto espacio para que se note. Cuando haga correr, miren, perdón, acá me ha salido la publicidad. Un segundito, vamos a cerrar la publicidad, como es gratuito. Aquí, bueno, voy a meter algo. Aquí hay algo, un segundito, me salió 5, un ratito, no debía correr. Esto lo está tomando como un número, ¿no? Perdón. Pero si lo pongo así, digamos así, ahora sí, no tiene que quedar mal, ya me sale error. ¿No? Mis datos incorrectos, y esta me está haciendo línea 2, columna 4, y es porque
acá, no es que el error esté acá, está la línea 2, ¿no? Miren, y es columna 4. Vengo al principio, 1, 2, 2, 3, 4, ¿no? Y es porque antes de esto está el error, y es porque, digamos, esto lo he escrito así separado. Ya hace rato me corrí bien porque esto ha agarrado como si hubiese definido un número nomás, ¿no? Pero no es correcto. El nombre de una variable, el nombre del algoritmo siempre tiene que estar unido. Si se olvidan el punto y coma, aquí por ejemplo, leer número 2, lo voy a borrar el punto y coma al intento, ¿ya? Si hago correr, me dice, ¿no? Donde suma, miren, columna 4, donde está empezando suma hay un error, dice. Aquí está la fila 6, pero aquí no está el error, y es porque antes de esto falta el punto y coma. Hay que saber buscar y encontrar los errores. Nos indica más o menos dónde está el error. Tenemos que tener mucho cuidado en la sintaxis, en la forma en la que vamos a escribir estos algoritmos. ¿Listo? Me acabo de corregir todo y ahora va a seguir corriendo, ¿no? ¿No? Está funcionando. ¿De acuerdo? Ahí está funcionando. Bien, este es el primer algoritmo que hemos hecho. ¿Preguntas o dudas acá, hasta aquí? ¿Alguna consulta, alguna duda? Parece que ninguna. Bien, entonces revisen siempre la sintaxis y cada algoritmo que hagamos siempre revisen la entrada, el proceso y la salida. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esto está grabado, entonces para no hacer, sí, perdón un ratito, para no hacer más larga la grabación, lo vamos a detener acá y en otro algoritmo vamos a grabar otro video. ¿Listo? Lo vamos a detener acá la grabación.